Nunca más. 4 carbohidratos que a los 60 te perjudican y 4 que cambiarán tu vida ahora. En una noche oscura y tormentosa, donde el viento soplaba como si intentara gritar un secreto prohibido, una revelación escalofriante se cernía sobre los abuelos de un pequeño pueblo: la comida que aman, esa que les trae felicidad, podría ser su peor enemiga. Desde el primero de sus días hasta los 60, todos han escuchado que los carbohidratos son inofensivos, pero, ¿y si te dijera que hay 4 que afectan a tu cuerpo de maneras inimaginables? El olor a pan fresco envolvía la cocina, mientras una mano temblorosa acariciaba su superficie crujiente, ignorando las señales que gritaban peligro. Las leyendas sobre los efectos devastadores de algunos carbohidratos se murmuraban en voz baja. El arroz, blanco como la nieve, podría estar robando tu energía vital, mientras la pasta, esa querida compañera de celebraciones, se convertía en un monstruo silencioso. Y ni hablar de las galletas, crujientes y dulces, que encadenaban a las almas más desprevenidas. La gente comenzaba a notar cambios inquietantes, las sonrisas se desvanecían, las miradas se torcían en confusión, y aquel aire de festividad estaba siendo reemplazado por una nube gris de agotamiento. Pero en medio de todo, había un brillo de esperanza. Existen 4 carbohidratos que penetran a la vida de manera increíble. Carbohidratos que pueden transformar la tristeza en alegría, la debilidad en fuerza. ¿Acaso estas pequeñas maravillas del mundo natural están a un paso de ser descubiertas? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Las conversaciones en la plaza se encendieron, rumores de transformación circulaban como el fuego en un barril de pólvora. Una anciana, doña Elena, con su cabello plateado ondeando al viento, decía que había escuchado las historias de estos alimentos casi míticos. Un tubérculo que prometía energía infinita y un grano que te hacía sentir ligero como el aire. Sin embargo, el miedo a lo desconocido era palpable, como un nudo en la garganta que todos compartían. ¿Estarían listos para despojarse de sus antiguas creencias y adentrarse en este nuevo camino? La tensión se hacía más densa a cada momento, mientras la noche se cerraba a su alrededor, advirtiendo que en el próximo amanecer, todo podría cambiar. ¿Qué harán cuando descubran la verdad? La mañana llegó con una luz tenue, como si el sol dudara en iluminar lo que estaba por venir. Las calles, que usualmente resonaban con risas y el bullicio de la vida diaria, estaban en un extraño silencio. Los habitantes del pueblo se movían con cautela, su jornada teñida de una expectativa inquietante. Sus rostros reflejaban el temor y la curiosidad por el cambio que doña Elena había provocado. Una murmurante avalancha de rumores se expandía, y las palabras carbohidratos mágicos resonaban como un eco en cada rincón. Doña Elena, con la mística de su sabiduría ancestral, se preparaba para hablar. En la plaza, su figura delgada se recortaba contra el cielo gris, mientras los ancianos se congregaban a su alrededor en un círculo ansioso. Un grupo temeroso, pero intrigado, quería escuchar la revelación. ¿Dónde están esos alimentos?, preguntó un hombre de mirada apagada que solía ser lleno de vitalidad. ¿Son verdad las historias que han corrido de boca en boca? Sí, queridos míos, dijo Elena, su voz profunda y resonante llenando el aire. Los carbohidratos que han conocido toda su vida son una trampa. Pero hay otros, ocultos en la naturaleza, listos para ser descubiertos. Las palabras de la anciana chisporroteaban en el ambiente como fuegos artificiales. Su brillo generaba una mezcla de escepticismo y emoción. Todos querían creer, había un destello de esperanza en sus corazones, pero el miedo a lo desconocido seguía siendo un obstáculo. Elena continuó: el primero es la batata, dulces y vibrantes, una joya que reabastece tu energía sin las ataduras del agotamiento que ya conocen. Y luego está el quinois, un grano que no solo alimenta el cuerpo, sino que lo llena de vida. Pero aún hay más. La multitud contuvo la respiración, como si esperaran el desenlace de una fábula que cambiaría todo. Sin embargo, Elena se detuvo. Sus ojos mirando más allá de la multitud, como si viera algo que solo ella podía percibir. De repente, un grito desgarrador interrumpió la calma. Una mujer cayó al suelo, su rostro bañado en sudor y su mirada llena de terror. El corazón. Me duele el corazón,
clamó con una voz que resonaba en los corazones de los presentes. La confusión se apoderó del grupo y, entre los murmullos de preocupación, avalorios de desconcierto y miedo comenzaron a fluir. ¿Era esto un signo del poder de los carbohidratos, o un efecto adverso de sus viejas costumbres? La escena se tornó caótica. Algunos corrieron a socorrer a la mujer, mientras otros miraban a Elena, buscando respuestas. ¿Qué está sucediendo?, preguntó una anciana con voz temblorosa. Doña Elena cerró los ojos un instante, una sombra de preocupación cruzó su rostro sereno. Este es un aviso, dijo casi en un susurro. Un signo de que el cambio debe ser inmediato. Con la visión del pueblo convulsionado y la incertidumbre palpable, la abuela empezó a pensar en su propia vida. ¿Acaso el verdadero peligro no eran los carbohidratos, sino la resistencia al cambio? La respuesta parecía flotar en el aire, oculta en la confusión, lista para ser revelada. Cuando por fin los murmullos se calmaron, la mujer se levantó, recuperándose lentamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con la voz quebrada. Doña Elena tomó una bocanada de aire profundo y su mirada se llenó de determinación. Debemos actuar, hoy, antes de que sea demasiado tarde. Pero, hay algo que no les he contado. La multitud contuvo la respiración, preparados para la revelación que podría cambiarlo todo. Las sombras se alargaban, anunciando que el momento crucial estaba a punto de llegar. ¿Qué secretos guardaba Elena, y cómo podrían estos cambiar el destino de cada alma en el pueblo? La tensión en la plaza aumentó a medida que doña Elena se mantenía en silencio, sumida en sus pensamientos. La multitud, expectante, sentía como el peso de sus miradas urgía a la anciana a revelar la verdad que ardía en su interior. Las nubes grises sobre sus cabezas parecían reflejar la angustia colectiva, y el aire estaba cargado de anticipación. Lo que no les he contado, comenzó finalmente Elena, su voz firme, es que estos carbohidratos mágicos no solo mejorarán su vida, sino que desatarán un poder que ni siquiera imaginan. Un murmullo de incredulidad recorrió a los presentes. ¿Qué tipo de poder? ¿Qué cambios traería consigo? La incertidumbre reverberaba, inyectando un nuevo tipo de miedo en los corazones de los oyentes. Elena continuó, he estado investigando y he visto cosas que me han hecho entender la magnitud del cambio que enfrentamos. Pero también he encontrado un peligro inminente. No todos los carbohidratos son iguales, algunos son veneno disfrazado. Su mirada se oscureció al mencionar la palabra veneno, y un escalofrío recorrió la multitud. La mujer que había caído se acercó, temblando. ¿A qué te refieres, doña Elena? ¿Qué debemos evitar? La abuela respiró hondo, y por un momento, pareció mirar más allá de la plaza, hasta las sombras de los árboles que se agazapaban a sus alrededores. Los carbohidratos que deben temer son los que se transforman en azúcares en su cuerpo, desatando tormentas de energía que solo terminan en la fatiga. Los procesados, los refinados, aquellos que una vez amaron sin pensar. La tensión aumentó a medida que las cabezas se movían en negativo. La verdad dolía, pero la curiosidad seguía empujando a la multitud. ¿Cuáles son los carbohidratos que sí debemos consumir?, preguntó un joven que, a pesar de la confusión, sostenía una chispa de deseo por el cambio. La batata y el quino, mucho más que alimentos, son fuentes de esperanza. Pero tenemos que buscarlos, cultivarlos y aprender a amarlos. El murmullo creció, casi palpable en el aire. De repente, un grito sonó desde el fondo, interrumpiendo a todos. Nadie debería poder decidir por nosotros, gritó un hombre, su voz retumbando entre los otros. Es nuestro derecho elegir lo que comemos. La multitud se dividió, algunos apoyando la idea de la rebelión contra la nueva doctrina de Elena, mientras otros comenzaban a considerar sus palabras. La preocupación se dibujaba en los rostros de aquellos que habían llegado por esperanza. ¿Estamos listos para dejar atrás lo viejo?, se preguntaban unos a otros. Un silencio tenso se apoderó de la plaza, mientras Elena se mantenía firme ante el desafío lanzado. Sin embargo, antes de que pudo responder, una sombra se deslizó detrás de ella. Un hombre encapuchado emergió de las sombras, con ojos deslumbrantes que brillaban con una intensidad inquietante. ¿Qué están haciendo aquí?, su voz grave resonó en la plaza, llenando el ambiente de una oscuridad intensa. ¿Acaso piensan seguir las ideas de una anciana? ¿Destruir sus vidas a base de creencias tontas? La multitud se quedó helada, atrapada en la lucha entre la tradición y el cambio. Las miradas temerosas se entrelazaban mientras las palabras de la anciana y la amenaza del extraño se chocaban ferozmente. La situación parecía una tormenta a punto de estallar, y en ese momento crucial, doña Elena supo que no solo tenía que lidiar con la resistencia de su comunidad, sino también con la misteriosa figura que había aparecido.
¿Quién era realmente? ¿Qué pretendía? Mientras el alboroto aumentaba, una idea le asaltó. El futuro del pueblo dependía no solo de la elección de los carbohidratos, sino de cómo resistirían a la oscuridad que se acercaba. La plaza estaba atrapada en un futuro incierto, y la revelación de Helena podría ser la clave para salvar a todos, o su perdición. ¿Acaso la esperanza y el miedo podían coexistir, o el momento decisivo se acercaba cada vez más? El hombre encapuchado avanzó un paso, su presencia tan perturbadora que las risas y susurros en la plaza se extinguieron como un fuego al que le falta oxígeno. Cada paso resonaba como un golpe contra las creencias que Helena trataba de sembrar entre la comunidad. ¿Acaso piensan que sus elecciones van a cambiar algo? Continuó, su risa se convirtió en un eco sombrío. Han estado condenados desde el principio. Lo saben, lo sienten, y a pesar de todo, siguen aferrándose a la ilusión de un cambio. La mirada fría del hombre recorrió a la multitud, que empezaba a gemir de ansiedad. Helena, sintiendo la presión del desconocido, estiró su mano hacia el hombre, intentando calmar su furia. «Basta. Esto no se trata de mí, ni de lo que tú crees», gritó Helena, sus palabras temblando por la mezcla de miedo y determinación. «Estamos hablando de nuestras vidas, de la salud de nuestros hijos y de nuestro futuro. No de una farsa». La multitud empezaba a moverse, algunos apoyando a Helena, otros aún petrificados ante la figura oscura. El aire helado alrededor de ellos era cargado de incertidumbre. Las heridas del pasado se abrían de nuevo, y el miedo regresaba como un monstruo intentando devorar la esperanza recién nacida. ¿Lo ven? Ella tiene miedo. Ella sabe que está perdiendo, dijo el encapuchado, su tono atronador como un trueno, llevando inquietud a los corazones. La comida no puede salvarlos. El poder está en las manos de quienes verdaderamente controlan la naturaleza. Helena dio un paso adelante, casi ciega de rabia y urgencia. No puedes destruir nuestra voluntad. No voy a dejar que el miedo decida nuestro destino, gritó, el tono de su voz resonando con coraje entre los murmullos de la multitud. Pero su espíritu valiente no era suficiente para silenciar al extraño. ¿Qué te hace pensar que tienes el control de esto? ¿Acaso no has visto lo que ha pasado cada vez que alguien ha tratado de liberarse?, dijo él, ahora casi a sus pies, como un depredador jugando con su presa. El veneno ya no es solo un carbohidrato, es la esencia de sus miedos, y de sus designios. Como si alguien hubiera apretado un botón, la multitud se dividió aún más. Algunos ya comenzaban a murmurar entre ellos, mirando de reojo a quienes defendían a Helena. Era como si el encapuchado hubiera sembrado la semilla de la desconfianza. Si estamos aquí, es porque hemos decidido enfrentar el veneno, decía una mujer adulta, firme. Pero sus palabras se ahogaban en un mar de murmullos, de dudas que se colaban entre los presentes. Helena, desesperada, miró a su alrededor buscando aliados, pero la incertidumbre había generado un abismo entre ellos. Entonces, fue cuando el misterioso hombre dejó caer la bomba. Cualquier intento de cambio será aplastado. Esta plaza, este pueblo, han hecho un pacto. Un pacto que no pueden romper. Y tú, anciana, no serás la excepción. Las palabras resonaron en la plaza como el retumbar de un tambor en la noche. Un sudor frío comenzó a caer por la frente de Helena. Sabía que había un secreto oscuro que los unía de alguna manera a ese encapuchado. Un himno antiguo que podría sellar el destino de todos en esa plaza, a merced de esa sombra. Es hora de que decidan, continuó el extraño, y en su mirada había un fuego profundo de malicia. ¿Seguirán dependiendo de una vieja creencia o se atreverán a desafiar lo que siempre ha sido? Las preguntas flotaron en el aire casi como un eco. La batalla no solo era por la comida, por los carbohidratos, era por el mismo aliento de sus vidas. Helena respiró hondo, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. En su interior, la luz chispeante de la esperanza enfrentaba la oscuridad inminente. Y mientras esa lucha ardía en su pecho, supo que en la siguiente decisión de la comunidad podría encontrarse el secreto de su verdadera fuerza. ¿Serían capaces de enfrentarse a sus miedos? ¿O cederían ante la sombra? La plaza temía, pero aún albergaba la chispa del cambio. ¿Podrían avivarla antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta estaba a punto de revelarse. La atmósfera en la plaza era electrizante, un batiburrillo de emociones encontradas que se entrelazaban como hilos de un tejido desgastado. Helena podía sentir el peso de las miradas sobre ella, la presión de una comunidad dividida. Los murmullos crecían, reverberando en su mente como un eco agudo de desconfianza. ¿Qué hacer?
Los rostros de los que alguna vez fueron amigos ahora se volvían desconocidos. Cada expresión podía ser un reflejo del miedo que el encapuchado había sembrado. «¿Quién eres tú para hablar así?», gritó un hombre de aspecto desgastado, sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y temor. «¿Qué sabes de nuestros sacrificios?», inquirió, aferrándose a la idea de que su lucha era valiosa, de que cada día era una prueba de coraje. Pero las dudas que habían echado raíces empezaban a florecer entre la multitud. «Soy la voz de lo inevitable», contestó el encapuchado, inclinando ligeramente la cabeza, un gesto que parecía burlarse de la angustia ajena. «Ustedes, atrapados en sus ilusiones, no ven lo que se cierne sobre ellos. La verdad es un veneno del que no pueden escapar». El aire se tornó pesado, el viento llevó consigo las palabras, cual lamentos que se pierden en la noche. La ansiedad se convirtió en una neblina densa y palpable que eclipsaba la determinación de los más valientes. Elena sintió que el tiempo se detenía. En su interior, una llama comenzaba a apagarse, pero su corazón también albergaba el rugido de la rebelión. «Escuchen», comenzó, su voz quebrándose, pero la llama en su pecho se intensificaba. «Sabemos que hemos sido manipulados, que el miedo puede guiarnos, pero hoy, ante esta sombra, somos más fuertes juntos». Su ser parecía vibrar con la energía de aquellos que la rodeaban, y por un instante, vio chispas de esperanza en los ojos de algunos. Pronto, 1000 voces se levantaron en un mar de desacuerdo, algunas aplaudiendo la propuesta de un cambio, mientras que otras se ahogaban en sus inseguridades. «Son solo palabras vacías», gritaban. «No hay manera de salir de este ciclo». A medida que el encapuchado se alimentaba de su desesperación, la sensación de vulnerabilidad se intensificaba. La plaza, un lugar alguna vez lleno de risas y comunidad, se había convertido en un campo de batalla de sus miedos más profundos. El encapuchado, observando su caos, sonrió. «Qué fácil es sembrar semillas de duda, ¿verdad? Ustedes son sus propios carceleros, y muy pronto, descubrirán que la libertad no es más que otra ilusión. Pero, si me escuchan, puedo ofrecerles un camino». Los corazones se aceleraban al unísono, la curiosidad y el miedo bailaban una danza frenética. ¿Qué ofrecía? La respuesta estaba al borde de sus labios, y al mismo tiempo, un oscuro pálpito palpitaba en su pecho. «No aceptaremos tu engaño», le gritó alguien desde el fondo. Sin embargo, la duda había comenzado a ramificarse en cada rincón de la plaza. Elena, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, sabía que el tiempo se escurría. La marea de emociones y susurros podía cambiar en un instante. Entonces, una revelación la impactó. «Detente», dijo sin pensar, atrayendo las miradas hacia ella. «¿Qué pacto estás insinuando? ¿Qué secreto oscuro has traído aquí?» El encapuchado titubeó un momento, la sorpresa cruzó su rostro oculto. «Ah, joven, parece que aún hay un hilo de luz en tu corazón. Entonces, les haré un trato. Si alguno de ustedes quiere conocer la verdad sobre su pasado, las alianzas que los atan, tendrán que hacerlo bajo mis condiciones». Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. El aire se volvió denso mientras todos procesaban sus palabras. Elena sintió que su corazón latía con furia. ¿Era eso lo que querían? Darle la espalda a su comunidad por un solo atisbo de verdad, era el momento de decidir. La pregunta quedó flotando en el aire pesado. ¿Estaban dispuestos a romper con todo lo que conocían por el riesgo de un nuevo destino? Mientras el encapuchado se erguía imponente, Elena percibió que el desenlace no podía estar lejos. La elección. Ese pequeño pero trascendental instante, estaba al borde de cambiarlo todo, y así, en esa encrucijada, la plaza aguardaba con respiración contenida. ¿Surgirían como uno solo o se dividirían en la sombra del miedo? El murmullo se convirtió en un murmullo sordo, un tipo de ruido que parecía surgir del estómago colectivo de la multitud. Elena, con los ojos fijos en el encapuchado, sentía como la presión de sus corazones contra su pecho se intensificaba. Era un momento crucial, un giro inesperado en el destino de su comunidad. Así que, alzó la voz una vez más, buscando romper el hechizo que lo ataba todo a la incertidumbre. «Si hay un camino hacia la verdad, muéstralo. No nos dejes a la deriva en este caos», exclamó. Cada palabra era un eco de sus propios miedos y esperanzas. La multitud oscila entre la desconfianza y el anhelo, como un péndulo sin rumbo. Pero los ojos del encapuchado, ocultos en sombras, brillaron con una chispa de interés. «Ah. La necesidad de verdad es fuerte en su corazón, pero, ¿estás dispuesta a escuchar lo que implica?», dijo, con voz enigmática.
Hay secretos que pueden alterar su percepción. Revelaciones que pueden desgarrar su realidad. Nadie dijo que el camino a la iluminación fuera sencillo. Elena sintió un sudor frío recorrer su espalda. Esa conciencia de una posible traición acechaba en cada rincón de su mente. Sin embargo, en su interior, una chispa de valor crecía, como un fuego intenso que no podía ser ignorado. No tengo miedo de descubrir lo que nos han ocultado. Si somos esclavos de esta ignorancia, entonces, que se rompan las cadenas, respondió, su voz resonando en el aire como un desafío. Pero mientras hablaba, parte de ella temía la reacción de la multitud. Algunos aplaudieron su valentía, mientras otros, con miradas sombrías, se enfurecieron ante la osadía de incluso plantear un trato con aquel extraño. Es una trampa, corearon varios, el miedo ardiendo en sus ojos. El encapuchado se acomodó en su posición, su presencia absorbiendo toda la atención. El miedo solo puede ser vencido enfrentándolo. No son más que marionetas de un sistema que los traiciona a cada paso. Contraten mi oferta y tal vez encuentren poder al conocimiento. Un grupo pequeño, amedrentado pero intrigado, comenzó a dar pasos hacia él, mirando a Elena. En ese momento, ella sintió que debía hacer algo o todo se vendría abajo. El eco de la plaza reverberaba, el aire estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. No podemos aceptar eso, gritó un anciano, sus manos temblorosas se alzaron para hacer frente al encapuchado. ¿Cuál es el precio que pedirá? Están jugando con nuestras vidas. La voz del anciano recordaba a tantos que habían dado su vida por la comunidad. El encapuchado respondió con una fría aceptación, el precio es el conocimiento, y eso puede ser más desgarrador que cualquier verdad que imaginen. Si persisten, verán las huellas de sus antepasados. Sus decisiones han llevado a este momento. Todo lo que saben será puesto en tela de juicio. El corazón de Elena latió fuerte, como un tambor en medio de la tormenta. Sabía que estaba en la cúspide de una decisión monumental. Si seguían haciéndose eco de sus propios temores, se condenarían. Pero, si elegían la verdad, podrían enfrentar un destino nada menos que aterrador. Únanse a mí, se dirigió a la multitud, intentando capturar sus corazones. La verdad nos hará libres, no prisioneros. No permitamos que el miedo decida por nosotros. Las miradas fluctuaban de confianza a desconfianza, como un océano agitado. Muy pronto, una voz se alzó en medio del tumulto. Pero, ¿qué haremos con lo que descubramos? La pregunta flotó como un eco. La plaza estaba en un delicado equilibrio, a punto de romperse. Incluso el encapuchado pareció turbado. La decisión es suya. Todos deben elegir, y su elección decidirá el rumbo de la historia, dijo con una mezcla de amenaza y promesa. Elena comprendió que la verdadera batalla no era solo en su corazón, sino en cada uno de los que la rodeaba. En un instante, algo cambió. Una mujer dio un paso al frente, tomando la mano de su hija, con lágrimas brotando de sus ojos. No podemos vivir con miedo, hermana. No más. La plaza, en un giro insólito, comenzó a revitalizarse. Los murmullos se transformaron en convicciones. Un llamado a la vida resonó más fuerte que el eco del temor. Pero en medio de este renacimiento, una sombra se proyectó de nuevo. La luna, que parecía observar la escena, se cubrió por nubes oscuras. Mientras la comunidad comenzaba a unirse, un pequeño grupo se volvió hacia el encapuchado, ya no con miedo, sino con un deseo genuino de comprender. ¿Estamos listos para enfrentar lo que sea? ¿Qué hay detrás de tu verdad? La pregunta pendía en el aire como un hacha de doble filo. El encapuchado sonrió con un aire oscuro. Entonces, bienvenidos a tu destino, pero recuerden, cada revelación tiene un precio. ¿Están dispuestos a pagarlo? Y así, con la plaza pulsando de energía y esperanza, el futuro de todos pendía en un hilo, esperando desentrañarse en el próximo instante revelador. ¿Podrán confrontar las verdades ocultas sin perderse en el camino? Elena sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso, como si cada respiración fuera un desafío. El encapuchado, con su sonrisa oscura, parecía disfrutar del caos que había creado. Era como un maestro de ceremonias en un juego macabro del que nadie más quería ser parte. ¿Qué precio? Fue la pregunta que resonó en su cabeza mientras miraba a la multitud. Algunos parecían dispuestos a seguirlo, y otros se encogían, llenos de dudas. La mujer que había alzado la voz antes miraba a Elena, como si esperara una señal. Era un momento crucial, y cualquier movimiento en falso podría desatar el desastre.
¿Quién se atreve a dar el primer paso?, preguntó el encapuchado, su voz suave pero penetrante, como un susurro helado en la noche. Dejen de ser marionetas y conviértanse en titiriteros de su destino. El conocimiento es el arma más poderosa que poseerán frente a la opresión. Con cada palabra, el encapuchado tejía un hechizo que parecía paralizar a la comunidad. La tensión en el aire era palpable, una línea delgada entre el valor y la desesperación. Elena sintió como su pecho se comprimía. Las imágenes de sus seres queridos, de sus abuelos que habían luchado por la libertad, cruzaron su mente. No podía dejar que sus esfuerzos se desvanecieran bajo la sombra de un desconocido. Si la verdad nos hará libres, entonces debemos correr el riesgo. ¿Qué tan mal puede ser? Tal vez en el conocimiento esté la salvación de todos nosotros. Se escuchó una voz entre la multitud, una chispa encendida que encendió algo en el corazón de Elena. Pero, ¿y si la verdad es peor que lo que ya conocemos?, replicó una joven, su rostro pálido. ¿Y si estamos mejor en la ignorancia? El conocimiento es luz en la oscuridad, respondió el encapuchado sin perder un ápice de calma. ¿Acaso prefieren vivir atados en la oscuridad, sabiendo que hay algo más allá de su alcance? La elección les pertenece. Las palabras se arremolinaron en la plaza, mezclándose con el aire pesado de incertidumbre. Elena se dio cuenta de que esto no era solo una lucha contra el encapuchado, era una lucha por el futuro. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó alguien, rompiendo la cháchara lo suficientemente fuerte como para que todos se detuvieran. ¿Qué cosas has escondido en la oscuridad? ¿Qué nos obligas a sacar a la luz? El encapuchado dio un paso hacia adelante, su figura oscura destacándose contra la tenue luz del lugar. Lo que ocultamos no son solo verdades individuales. Es el tejido de sus vidas, la historia de su gente. Todo lo que conocen sobre su pasado está a punto de cambiar. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Era un instante de terror y liberación. Los murmullos de la multitud se alzaban como un manto, las voces se unían en un clamor de incertidumbre y curiosidad. Dilo, insistió Elena, su voz resonando con autoridad. Muéstranos lo que escondes. Estamos listos. La plaza entera se detuvo en el tiempo, como si el mundo se hubiera congelado en una burbuja de expectativa. El encapuchado inclinó la cabeza con una mezcla de aprobación y desafío. Así sí. Pero antes de seguir adelante, deben comprender lo que están a punto de perder. Una sensación de inquietud recorrió a todos los presentes, como un escalofrío que cortaba la piel. Los ecos del pasado comenzaban a resurgir, trayendo consigo la historia olvidada de traiciones, sacrificios y secretos inconfesables. Dime, gritó un hombre al fondo, con una voz desbordante de ansia. ¿Qué debemos saber? El encapuchado estiró una mano, como si provocara un cambio en el aire. Todo lo que creen saber sobre su comunidad, sobre ustedes mismos, es el momento de descubrir la verdad. Pero recuerden, a veces el conocimiento no es un regalo, sino una maldición. El corazón de Elena latía con fuerza. ¿Qué verdades ocultas se destaparían? ¿Qué dolor volvería a surgir? La presión era inaguantable, un sudor frío la recorría, pero su determinación era más fuerte. No estaba dispuesta a dejar que el miedo decidiera por ella ni por su comunidad. Estamos listos. Deja que la verdad venga a nosotros, exclamó, volviéndose hacia la multitud. Hubo un murmullo de acuerdo, pero aún quedaba la sombra de la duda. El encapuchado, con una sonrisa que helaba la sangre, asintió. Entonces, bienvenidos a su destino. Permítanme abrir las puertas a lo que les ha sido negado. Pero ustedes deben estar preparados, porque lo que aprenderán puede destruir todo lo que han creído. Las palabras flotaron en el aire como una advertencia. La multitud se estremeció, y Elena sintió que el peso del futuro se cernía sobre ellos. Recuerden esto bien, dijo el encapuchado mientras la bruma oscura parecía envolverlos. El conocimiento es poder. ¿Están dispuestos a asumir las consecuencias? Y con eso, la luna se ocultó detrás de las nubes más densas, dejando a todos en una penumbra llena de incertidumbre. Las sombras se alargaban, pero la llama de la verdad apenas comenzaba a arder. ¿Qué descubrirían al abrir esa puerta? El encapuchado levantó su mano, y de repente, un oscuro manto de niebla comenzó a emerger del suelo, envolviendo a la multitud en una atmósfera pesada, casi inquebrantable. Elena sintió que la niebla se colaba bajo su piel, un frío helado que detenía su aliento. Su instinto le decía que debía retroceder, pero su curiosidad la mantenía clavada a ese lugar, esperando la revelación que se avecinaba. Todo lo que creen saber, continuó el encapuchado,
su voz resonando con una cadencia encantadora, está lleno de mentiras. Mi misión es iluminarlos, llevarlos a las profundidades de lo que han ignorado. Con un giro dramático, el aire pareció vibrar alrededor de él, y la multitud contuvo la respiración. ¿Qué pasa con nuestros padres, nuestros abuelos?, preguntó Elena, el nudo en su garganta apretándose ante una verdad temida pero innegable. ¿Qué secretas heridas ocultan? En lugar de responder directamente, el encapuchado dio un paso hacia las sombras, y justo entonces, un retazo de la historia comenzó a proyectarse en el aire, imágenes distorsionadas de su comunidad, de rostros conocidos riendo y luego, fragmentos desgarradores de entrevistas a sus ancianos. Elena pudo ver en la pantalla de la niebla a su abuelo, un hombre fuerte, pero en esos recuerdos se desnudaba de sus temores, la guerra, la traición, la lucha. ¿Qué ocultaba? El público murmuró, algunos abrazándose, otros se alejaron en un pánico que comenzaba a ser contagioso. El pasado no se puede enterrar, continuó el encapuchado, avanzando audazmente hacia la luz. Se multiplica, altera su forma, hasta que señala las verdades más ocultas. Y ustedes, mis queridos amigos, están a punto de enfrentarlas. ¿Por qué deberíamos creer en ti?, gritó un hombre de voz temblorosa. Sus ojos reflejaban la lucha entre la esperanza y el miedo. ¿Eres un salvador o un villano? Eso, respondió el encapuchado, depende de cada uno de ustedes. Ustedes son quienes decidirán si esta verdad los liberará o los destruirá. Elena sintió un sudor frío recorriendo su espalda. Mientras la niebla danzaba a su alrededor, recuerdos de las advertencias de sus abuelos emergieron a la superficie. La verdad podría ser dolorosa. Pero también, ¿no era la ignorancia un estado de prisión? La lucha por el conocimiento se intensificaba dentro de ella. Dame una razón para quedarme, clamó, su voz resonando en la penumbra como un eco desafiante. Si la verdad duele, ¿dónde queda la esperanza? Ah, querida, replicó el encapuchado, acercándose y dejando caer un tono de complicidad en su voz, la esperanza y el dolor son dos caras de la misma moneda. Deben mirarse en el espejo uno al otro. Pero hoy, lo que está en juego es mucho más que el derrumbe de una verdad, es la estabilidad de su futuro. Entonces, las sombras se disiparon momentáneamente, y en el corazón de la multitud surgió una antigua fotografía del pueblo. Los rostros familiares fueron reemplazados por nombres tachados, un silencio sepulcral cernió sobre ellos. Ancianos que habían sido olvidados, historias no contadas, vidas que se desvanecieron en la bruma del olvido. El encapuchado se apartó con un gesto dramático, como si revelaran no solo una imagen, sino el peso de la culpa que había compartido la comunidad por generaciones. Los rostros se volvieron hacia Elena, buscando respuestas que ella misma aún no podía ofrecer. No podemos permitir que este pasado nos defina, gritó, su voz ahora entrecortada por la emoción. Debemos luchar, justo cuando el pulso de la multitud comenzaba a elevarse, como si un espíritu colectivo hubiera despertado, un ruido atronador retumbó en la distancia, como un trueno. La luna pareció esconderse nuevamente, y una sombra oscura se abalanzó sobre la plaza. Lo lamento, pero el tiempo se ha acabado, dijo el encapuchado, mientras la neblina se espesaba aún más, disolviéndose en un oscuro abismo. No todos sobrevivirán a esta verdad. Elena, petrificada, sintió un terror repentino. La pregunta insectiva llegó a su mente. ¿Cuál era la verdad que estaban a punto de descubrir? ¿Y a qué costo? La sombra se acercaba cada vez más, la tensión se palpaba en el aire pesado. ¡Prepárense!, gritó el encapuchado, una risa burlona resonaba mientras la oscuridad comenzaba a tomar forma. La revelación no los hará libres, sino que puede encadenarlos aún más, la multitud gritó en unísono, mientras el terror se apoderaba de sus corazones. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo luchar contra lo desconocido que se avecinaba? ¿Podría su valentía convertir la inminente oscuridad en luz, o se encontrarían atrapados en un nuevo y aterrador destino? La puerta a la verdad se había abierto, pero la verdadera pregunta era, ¿quién realmente se animaría a cruzarla? La sombra se hizo más tangible, como si la misma oscuridad cobrara vida. Un viento helado cortó el aire, enviando escalofríos por la columna vertebral de Elena. Los murmullos se volvieron gritos de pánico. La multitud, que antes parecía unida, ahora se desmoronaba, como un castillo de naipes, perdiendo la esperanza rápidamente. El encapuchado, ¿qué quiere de nosotros?, murmuró una mujer, mientras la niebla comenzaba a moverse de manera errática, como serpientes al acecho. Elena sintió el creciente pánico en el aire,
La atmósfera era tan densa que casi podía saborearla. No caigan en la desesperanza, gritó ella. Las respuestas que buscamos están aquí, entre nosotros. No podemos permitir que el miedo nos divida. Sin embargo, sus palabras cayeron como piedras en un lago tranquilo, apenas logrando crear pequeñas ondas en la multitud tumultuosa. A medida que la niebla se dispersaba, la figura encapuchada dio un paso al frente, sus ojos brillando con una luz que parecía provenir de otro mundo. Esto no se trata de temor, sino de revelación. Solo cuando toquen las verdades ocultas podrán decidir su futuro. Su risa resonó inquietantemente en el aire, como ecos de sufrimiento ajeno. Con un gesto de su mano, la niebla se arremolinó y desde su interior emergieron imágenes que reflejaban no solo la historia del pueblo, sino también la oscuridad oculto en cada hogar. Elena reconoció a sus vecinos, sus rostros distorsionados en escenas de dolor, de traición y abandono. Se vio a sí misma corriendo tras sueños rotos, puertas cerradas y secretos que no deberían haber existido. «Esto es un escándalo», gritó un hombre mayor en la multitud. «No somos responsables de lo que hicieron nuestros antepasados». Sus palabras resonaron, pero la decepción se cernía como una nube oscura. El encapuchado no era un mero culpable, era un mensajero con una misión que parecía imposible de ignorar. «Cada uno de ustedes lleva un peso sobre sus hombros», rasgó la niebla el encapuchado, su voz ahora tenía un tono severo. «No pueden escapar. A menos que enfrenten el pasado, seguirán atrapados en un ciclo vicioso que deteriorará no solo sus vidas, sino también las de las futuras generaciones». Esa última frase cayó como un balde de agua fría sobre la ferviente multitud, que se quedó en silencio. Elena sintió su corazón latir con fuerza, era como si un rayo le hubiera iluminado la mente. ¿Era verdad? ¿Eludir su historia significaba condenar su futuro? Mientras la niebla comenzaba a envolverlos nuevamente, un silencio reflexivo se instaló entre ellos. La tensión era palpable, como si todos los corazones latieran al unísono, enfrentando su destino incierto. De repente, una figura familiar se alzó entre la multitud, era su hermano, Andrés, con sus ojos brillando con determinación. «Elena», gritó, su voz desgarrando la densa atmósfera. «No podemos permitir que nos controlen. Necesitamos forjar nuestro propio camino, no estar sujetos al miedo y al pasado. Vamos a enfrentarlo juntos». Las palabras de Andrés resonaron con fuerza, infundiendo a algunos en la multitud un destello de esperanza. Elena sintió que su espíritu se alzaba ante la cercanía de su hermano. ¿Podrían unirse para desafiar este oscuro destino que el encapuchado parecía orquestar? «Lucharemos como un solo cuerpo», exclamó, su voz elevándose por encima del murmuro de agitación. «No seremos solo espectadores de nuestra historia. Estamos listos para descubrir y sanarnos». Las miradas cambiaron, caras llenas de temor comenzaron a mostrar determinación. Pero a pesar de la renovada energía, la sombra siempre presente de lo desconocido permanecía. Sin embargo, la figura del encapuchado observaba con interés. «¿Creen que pueden escapar de lo inevitable?». Su tono era casi burlón, como si divirtiera la resistencia que estaba surgiendo. Las verdades no se revelan solo por coraje, sino también por un sacrificio inminente. ¿Qué están dispuestos a perder para descubrir su destino? Elena sintió que su cuerpo se tensaba ante la pregunta. Había algo perturbador en sus palabras, un desafío que parecía folclórico y siniestro a la vez. La multitud se quedó en un profundo silencio, cada rostro lleno de incertidumbre. ¿Era posible que en esta lucha por el conocimiento, un precio más alto los aguardara? ¿Y cómo podrían unir sus fuerzas sin caer en el juego del encapuchado? Esa pregunta resonaba en la mente de Elena, mientras la niebla se intensificaba nuevamente, la adrenalina ardía en sus venas. Sabía que la verdad estaba a un paso, pero también el costo de enfrentarse a ella. Las sombras estaban a su alrededor, y el momento decisivo se acercaba. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar para salvarse a sí mismos y a su comunidad? Esa era la pregunta que aún flotaba en el aire, falta de una respuesta clara. Y en medio de esa atmósfera electrizante, el encapuchado soltó una risa profunda y ominosa, dejando caer una nueva revelación que surgía del abismo. La elección se aproxima, pero a menudo, las elecciones más grandes nacen del sacrificio. ¿Serán valientes o simplemente serán cómplices de su destino? La niebla se espesó, y la oscuridad parecía acercarse más. Elena sintió miedo, emoción y un impulso casi irracional de avanzar. ¿Qué camino tomaría la comunidad ahora, y a qué precio?
Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaban, pero no todas llevarían a la libertad. El sol comenzó a asomar en el horizonte, llenando la plaza con su dorado resplandor. La niebla oscura, que había envuelto todo en su fría opacidad, comenzó a disiparse, revelando los rostros angustiados de los presentes, marcados por la incertidumbre. Claramente, el tiempo se había vuelto un adversario, acelerando el pulso de la comunidad, llevando los latidos hacia un clímax inevitable. El encapuchado se mantenía imponente. Sus ojos resplandecían con una intensidad inquietante, como si disfrutara del juego que se había desatado. Helena, con su corazón latiendo desbocado, sintió la presión de las miradas que la rodeaban. Era el momento de actuar. ¿Serían capaces de enfrentar juntos la tormenta que se avecinaba? Ahora o nunca, exclamó Helena, su voz resonó fuerte y clara, resonando en cada rincón de la plaza. Este es nuestro momento. Hemos vivido en las sombras demasiado tiempo. Ya no más. Sus palabras despertaron un eco de determinación en aquellos que habían vacilado. Helena dio un paso hacia adelante, sintiendo como la energía de la comunidad se alineaba tras ella. Frente al miedo, elegimos el conocimiento. No podemos permitir que el pasado nos defina, ni que un extraño decida nuestro destino. Su declaración resonó entre los asistentes, como un estallido de vida. Un murmullo de acuerdo comenzó a propagarse. Algunos se centraron en los rostros de sus vecinos, alentándose mutuamente a seguir adelante. La luz del sol despertaba una fuerza olvidada en sus corazones. El encapuchado, sintiendo que se empezaba a perder el control, elevó su voz, pero Helena lo interrumpió. Te escuchamos, pero esta vez nosotros tenemos la voz. ¿Qué verdad oculta nos traerás? Queremos la transparencia. No juega más con nosotros. Su desafío atrajo una respuesta del universo. La incertidumbre se combatió con el calor del empoderamiento colectivo. Cierto es, no los manipularé, dijo el encapuchado, aunque en su mirada se sembraba la sombra de la desconfianza. ¿Pero qué harán con esta verdad cuando sean confrontados con ella? ¿Están preparados para soportar las consecuencias de un conocimiento que ha permanecido oculto? Eso lo decidiremos nosotros. Juntos, gritó una anciana que había estado escuchando en silencio. Estamos unidos en esto. Ni el miedo ni el pasado pueden someternos. Las palabras de aliento fluyeron entre la multitud, y como un río desbordante, la fuerza del pueblo comenzó a tomar forma. Las imágenes distorsionadas todavía flotaban en el aire, pero ahora eran diferentes. Las sombras opacas de secretos olvidados y traiciones ancestrales comenzaban a ser acompañadas por recuerdos de resiliencia, amor y sacrificio de aquellos que habían peleado por un futuro mejor. Recuerdos que hicieron vibrar los corazones y encender llamas en el alma. Los ancianos no lucharon para vernos sumidos en la oscuridad. Se sacrificaron por nuestra libertad. Hoy, nosotros también debemos luchar. Helena clamó. La multitud, sintiendo la energía que les rodeaba, se unió en canto y palmadas, llenando el aire con una rítmica melodía de esperanza. Se sentía como un ritual sagrado, un resurgimiento, un llamado a la vida. El encapuchado frunció el ceño, la incertidumbre lo había alcanzado. Era evidente que la comunidad estaba cambiando, transformándose en fuerzas de luz contra sus propios demonios. De repente, la figura oscura se movió, e incluso pareció dudar. No todos encontrarán la verdad al final de este camino, advirtió. Su voz era ahora más un susurro de advertencia, un eco de su propia inseguridad, y justo así, una vorágine de confianza emergió. Si no podemos cambiar el pasado, al menos podemos transformar nuestro futuro, y hoy decidimos luchar por ello, resonó el llamado. La multitud clamó en unísono, su fuerza pura resonando por doquier, llenando el espacio de una energía vibrante que iluminaba las sombras. El encapuchado, sintiendo que la esencia de su poder comenzaba a desvanecerse, retrocedió un paso, como si el pueblo le devolviera la vida a sus raíces. Elevaron sus manos al cielo, la luz del nuevo día se filtró por entre ellos, suavizando el horror del pasado. Porque ahora somos un solo cuerpo, proclamó Helena, sintiendo como su voz reverberaba detrás de ella, llevando a cada rincón de la plaza el eco de su valentía. Las sombras se disiparon por completo, revelando la plaza llena de nuevos rostros. La historia del pueblo, sus alegrías y lamentaciones, se entrelazaban en un abrazo de unidad que por siglos había estado resentido. En medio de todo, la figura del encapuchado se desvaneció gradualmente, como si no hubiera existido nunca, mientras el pueblo celebraba su victoria sobre el miedo, y así, en el cálido abrazo del sol naciente, los aldeanos comenzaron a trabajar juntos. Plantaron batatas y quino,
no solo como cultivos alimentarios, sino como símbolos de su renacimiento, el sello de su lucha. Con cada día que pasaba, aprendieron, se enseñaron, y comenzaron a escribir su propia historia. El pasado ya no se cierne como una amenaza, sino como un recordatorio. Se unieron en un esfuerzo colectivo por crear un futuro mejor, no solo para ellos, sino también para las generaciones venideras. Con un espíritu renovado, se comprometieron a nunca olvidar que el conocimiento no solo era poder, era la clave a su libertad, y así, el pequeño pueblo encontró su voz, navegando entre recuerdos de miedo y destellos de esperanza. Subieron juntos hacia un nuevo futuro, dejando atrás las sombras que un día intentaron consumirlos. Ahora, es tu turno. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale la caoa para impulsar el algoritmo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo cuenta. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta transformación. Sé parte de esta comunidad valiente que se alza contra la oscuridad.